Para entender mejor la clase de hoy, vamos a recordar algo de la clase inmediata pasada que supuso la monarquía o el gobierno en dos fases de este Mohammad Reza Pahlavi, que fue la primera etapa cuando los aliados le encumbran, le ponen en el poder con 19 años, han depuesto a su padre, como ya comentamos en su momento, Reza Pahlavi, y Mohammad Reza Pahlavi es un hombre de 19-20 años al que llevan al poder. Un poder que tiene que compartir dentro de una suerte de monarquía parlamentaria y que va a llegar aproximadamente hasta los años 50, principios, sí, bien digo, los 50, cuando hay un intento de asesinato del Shah Reza Pahlavi y consecuentemente hay una represión, un golpe de Estado y este hombre se convierte en un autócrata. Un autócrata que no va que va a arrumbar esa monarquía parlamentaria, en la única etapa en la que se pudiera decir que es homologable esa historia de Irán con una monarquía parlamentaria occidental, la que todos tenemos en mente, y a partir de ese momento, tras el pacto que llega a cabo con la Anglo-Irian Oil Company, desde el año 51, British Petroleum, la BP, se empiezan a repartir al 50% el capital social de esa sociedad. Bien, teniendo en cuenta que inversores norteamericanos del 50% que le correspondía a Irán se quedan con un 40% y empiezan a explotarlo también en su beneficio. Lo que está diciendo claramente este comentario que acabo de hacer es la fuerza, la presencia, la importancia que para los aliados y sobre todo para Gran Bretaña, que estaba ya perdiendo el paso del imperio y estaba siendo sustituido por una nueva potencia imperial, los Estados Unidos de Norteamérica, la importancia que tenía todo Oriente Medio, el petróleo fundamentalmente. Conseguir petróleo a un precio bajo y controlar las fuentes de producción, eso permitiría, tenemos que enlazarlo con la historia global que conocemos, eso permitiría poner en pie lo que se conoce como la edad de oro del capitalismo. Esa edad de oro del capitalismo que viene a cubrir desde los años 50 del siglo XX hasta la crisis del petróleo del 73. Bien, digo todo esto porque tenemos que ponerlo siempre en el contexto de cómo se desarrolla a su vez esos acontecimientos que en este momento han puesto el foco en Irán, pero hay que también levantar el foco y comprender el desarrollo que están teniendo los acontecimientos históricos en el resto del mundo. Y en ese resto del mundo occidental es en el que un petróleo barato va a permitir que se desarrolle esa edad de oro del capitalismo basando en la energía del petróleo. Todo eso se va a trastocar en la Guerra de los 6 días, de lo que hablaremos en su momento cuando desarrollemos la parte dedicada a Oriente Medio. Los temas que vamos a abordar en esta clase, con estas idas y venidas que estoy tratando de poner en pie en este momento para ir comprendiendo también y abriendo, como digo, la perspectiva de la visión, no solamente del mundo iraní, lo que vamos a abordar es este primer ítem, este primer párrafo que que he titulado La caída del Shah. Veréis que es un año lo que realmente es capaz de sostenerse, de cómo un levantamiento anti-Shah se va a convertir en una revolución teocrática. Eso es importante destacarlo porque realmente trataremos de explicar en su momento, cuando lo desarrollemos en el punto que corresponda, trataremos de explicar de qué forma al final lo que quedaba como estructura de oposición a esta dictadura del Shah va a ser el elemento clerical, porque el Shah ha perseguido sañudamente a todos sus enemigos, pero sus enemigos, en tanto que liberales o en tanto que comunistas, han sido realmente perseguidos, como antes decía, y llevados a la cárcel o al exilio. Pero no pudo hacer lo mismo con el clero, por lo que explicamos el otro día y que lo recordaré cuando toquemos ese punto. Ese Khomeini, que es el hombre perfecto, vamos a explicar el significado de hombre perfecto. Ese Khomeini que se ha convertido en el abanderado de la oposición política al Shah,
que finalmente va a ser visitado en París, lo voy adelantando, por parte de las fuerzas políticas de corte liberal, porque van a ver en él al único capaz de aglutinar en torno a su persona una oposición lo suficientemente potente como para acabar con la dictadura del Shah, como decía, ese Jomeini tiene unos fundamentos teológicos y filosóficos que hunden sus raíces en un concepto de un murciano, al-Arabi, Ibn Arabi, de su nombre de mediados del siglo XII y principios del XIII, con una suerte de mezcla entre neoplatonismo, zoroastrismo y misticismo. Todo eso está detrás de los fundamentos, además de los estudios teológicos que este hombre llevó a cabo, los fundamentos ideológicos de este hombre que va a tratar de poner en pie una sociedad política donde se refleje en lo exterior la manera que él entiende de ver su interior. Vamos también a ver que hay un chiismo socialista y esto es algo que chirría. Chiismo socialista parece que chirría, pero vais a ver que existió un pensador como es Ali Shariati que intenta hacer una lectura en clave religiosa del movimiento marxista. Es interesante este punto de vista y le vamos a dedicar el tiempo que se merece. Naturalmente, la caída del Shah inicia un proceso revolucionario. Varias son las fuerzas que están presentes, como en toda revolución, pero finalmente una va a preponderar expulsando a las otras de esa revolución. Y lo va a hacer como suele ser en todos los procesos revolucionarios, de manera violenta, extirpando de raíz cualquier atisbo de oposición de aquellos compañeros de viaje en el inicio de la revolución que terminaran al final convirtiéndose en enemigos de ese proceso revolucionario si se desviaban de la idea que en este momento Khomeini tenía. Hablaremos, por supuesto, del significado de esa radicalización del régimen teocrático que va a coincidir con la invasión de la Embajada de los Estados Unidos y también con el inicio de la guerra contra Irak, o mejor dicho, de Irak aprovechando la coyuntura contra Irán. Muy brevemente, pero es necesario recorrerlo. Lo tocamos tangencialmente en la clase de la pasada semana y ahora lo vamos a abordar con un poco más de detalle. En enero del 79 hay una publicación, el periódico se llama Etelat, donde se ataca a Khomeini y al clero de reaccionarios negros. Recordad que van vestidos, concretamente los ayatolás, que no solo ellos, sino todos los musulmanes que dicen descender de la familia del profeta, se tocan con un turbante de color negro. Bueno, pues como decía, se les acusa concretamente a Khomeini, en el 78 es el enemigo a abatir por parte del Shah de Persia, de reaccionarios negros. Lo que se pone en evidencia es que esto es un ataque directo hacia alguien que representa, aglutina en torno a su persona lo que va a ser la oposición clerical de los clérigos chiíes. Recordad que en esa revolución blanca que estaba llevando a cabo el Shah de Persia en los 60, se va a atrever con varios cambios, como por ejemplo va a intentar potenciar el laicismo, pero cuando toca los intereses de los clérigos chiitas, hay una fatua de uno de esos ayatolás donde ese ayatolá entiende que se está yendo demasiado lejos y seguramente el Shah tuvo en la cabeza cómo habían sido asesinados dos anteriores estadistas políticos que estaban al servicio de él, uno de ellos un primer ministro. Por tanto, con los clérigos no tuvo tanta fuerza, sí lo tuvo, y voy ahondando en lo que estaba explicando antes, sí lo tuvo con los otros elementos vertebradores de la oposición al Shah de Persia, sobre todo liberales y comunistas, como antes he dicho. ¿Qué se perseguía? Despojar a Khomeini de esa gravedad con la que él se revestía.
de esa liturgia que le rodeaba. ¿Y cómo fueron los argumentos? Los argumentos desclasificadores es que se hacía creer que era extranjero. ¿Por qué? Porque su abuelo había nacido en la India, que era también un agente británico. Recordad que en este momento la fase del finales de los 70, el proceso de descolonización ha avanzado a un ritmo vertiginoso y Irán está todavía supeditado a los intereses económicos de la potencia de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Y que era un poeta, porque apoyándose en el Corán, la mayoría de los ulemas odiaban la poesía. Es decir, que se le ataca haciendo presentarle a la sociedad un individuo que no cumple los principios que parece defender con su actitud y su comportamiento. No nos olvidemos que Khomeini en este momento se ha tenido que refugiar en París, donde los franceses le han dado cobijo, y ha tenido que salir de Irak porque el Shah de Persia y Saddam Hussein, el presidente de Irak, están llegando a un entendimiento político. Así que el resultado va a ser que aquello va a levantar ampollas entre todos sobre todo fundamentalmente estudiantes de teología, y esa ciudad santa que hemos visto en arte, que es Qom, pues van a salir a la calle. Lo que van a hacer es protestar contra el gobierno y están pidiendo, fijaros, una constitución. Realmente Irán tenía una constitución desde 1906. Otra cosa es que se estuviera aplicando aquellos principios doctrinales de aquella constitución. Constitución tenían, pero piden una constitución. Piden también una libertad de expresión, independencia judicial y ruptura de relaciones diplomáticas con las potencias imperialistas. Ya estamos teniendo aquí el germen de lo que luego va a ser la invasión de esa embajada de los Estados Unidos. Va a necesitarse que salte una chispa para que se lleve a cabo ese asalto a esa legación diplomática. Veremos qué chispa es. Y, en definitiva, lo que están pidiendo es, como resumo en la parte amarilla, es una enmienda a la totalidad de lo que es el régimen de Reza Pahlavi. Y no pedían que volviera Khomeini, que se encontraba en el exilio. Se inicia un proceso de acción y de reacción. El resultado es que hay represión. Aquí, como siempre sucede, las cifras nunca van a coincidir. Según el régimen, hubo 2 muertos. Según la oposición, entre 70 y 500. No es una barbaridad este diferencial. Es que no había libertad de expresión, no había libertad de información y posiblemente la rumorología pudo hacer que se llegasen a esta discrepancia de cifras. Pero como dice Abrahamian, la etapa revolucionaria, las cifras de víctimas difieren según las fuentes. En definitiva, lo que hay es, como decía, un inicio de un proceso de acción y reacción. Ahí ya se ha puesto en marcha unos mecanismos que lo que van a hacer es ir subiendo el gradiente de la reclamación de libertades, de derechos civiles. En febrero, como veis en la ciudad de Tabriz, que también ha salido en la clase de arte, se ordena al ejército que recupere la calle usando tanques y helicópteros. No se andaba con chiquitas. En marzo hay disturbios, en mayo hay una violencia en 24 ciudades, la policía salta en Qom, la ciudad sagrada, el domicilio de este ayatolá, Shariat Madari, y se está rompiendo un principio sagrado que es el principio del privilegio de la inmunidad. ¿Qué sucede? Que hay ya una escalada en la represión y, consecuentemente, el número de muertos va ascendiendo. Como las aguas no están calmadas, hay un suceso que no se sabe muy bien qué lo ocasionó, pero sí el resultado. Un cine en la ciudad de Abadán arde y con él 400 personas en su interior. Aquello realmente es algo que va a ser utilizado por unos y otros en beneficio, en este caso, los que están en la calle protestando y pidiendo que se queme al Shah y que se ponga fin a la dinastía de los Pahlaví. No sabemos realmente cómo sucedió. Seguimos suponiendo que las informaciones que tenemos, aquí la tenéis documentada, de Washington Post, el corresponsal dijo que eran manifestantes que pedían la salida del Shah.
En Financial Times, el corresponsal dijo que le sorprendía que muchos de esos manifestantes eran partidarios del régimen y que culpaban a la Sabak, a esa policía política, a esa policía política que había sido puesta en pie y entrenada por el Mossad israelí, en esos vínculos que el otro día explicamos entre Israel y el Irán de este momento. Y El País, yo os he traído esta recorte de prensa del País del 23 de agosto del 78, decía, autores marxistas islámicos. A investigaciones posteriores, dice Ashworthy, hablan de grupos islámicos vinculados con ulemas renombrados. Marxismo islámico, subrayo yo, que voy a explicar más adelante. Lo cierto es que ya en septiembre estas manifestaciones no parecen tener fin y hay concentraciones, barricadas, en fin, el proceso va escalando hacia la gravedad más absoluta. El gobierno envía de nuevo tanques y helicópteros y hay multitud tiroteada en la plaza del Jalé, se producen, como es natural, muertos, se conoce como el Viernes Negro. La situación es un punto de no retorno. Se pide la abdicación del Shah y Khomeini ya lo venía pidiendo desde el 70. Recordad cómo se había tenido que exiliar primero a Estambul y luego a esa ciudad santa de Qom para ir hasta París. Así que todos los dirigentes políticos anti-Shah van a visitar a Khomeini. ¿Por qué? ¿Está en París? Sí, pero es el líder formal y el líder espiritual de este proceso revolucionario. Y que acudan a París todos los miembros de la oposición liberal para pedirle que se ponga al frente de la revolución anti-Shah es darle el control del proceso revolucionario que se pone en marcha. El Shah intenta parar lo imparable y dice, sale en televisión y dice que bueno, se van a convocar elecciones libres y que va a haber libertad de prensa. Llega tarde. Llega tarde porque lo único que va a hacer es reconocer su debilidad y, consecuentemente, aumentar en la calle esa presión. Así que, de nuevo, hay más manifestaciones, más represión, más muertos y, curiosamente, se va a vincular esta idea que tienen los chiitas duodecimanos. Ya sabéis que los chiitas defienden un Islam que para ellos es el ortodoxo, que viene de la línea directa de Alí, uno de los cuatro profetas perfectos, Alí, que era el yerno y primo de Mahoma, y su hijo Hussein, que fueron, en este caso Hussein, que encontraron la muerte en Basora, siendo torturados, que es la Ashura, que es esta fiesta que celebran el día 11 de diciembre. Va a volver a salir la Ashura cuando este pensador islámico marxista haga una lectura interesante de este concepto de la Ashura. El resultado es que el Shah va a abandonar Irán y en febrero Khomeini vuela desde París y ya se hace con el control de la situación. Os pasaré este enlace a este vídeo que he encontrado. Está doblada la imagen, no doblada como si hubiera un mal enfoque, sino que las imágenes se producen como si tuviéramos en la pantalla dos imágenes que se están a la vez, como si estuviéramos viéndolo por un visor, pero está muy bien sintetizado en 2 minutos y medio. Y aquí tenéis a Khomeini, y Khomeini es un hombre que se ha formado, la CIA lo tenía muy bien estudiado, y la CIA lo que dice de Khomeini es una especie de rey filósofo que pretende terminar con la corrupción para luego retirarse a su seminario teológico en la ciudad de Qom. Es un informe de la CIA que está fechado en Teherán en el año 78. O sea que realmente habían estudiado al personaje, porque el personaje lo que estaba buscando era la supremacía del mundo espiritual como el camino para lograr el hombre perfecto. Esto es una idea axiomática en el mundo, no solo, pero está sobre todo
ahora que estamos hablando del mundo musulmán, en el mundo musulmán. La idea subyace o está fundamentada en este místico murciano del que antes os he hablado, este andalusí de Murcia, Ibn al-Arabi, perdón, que nace en 1165 en Murcia y muere en Damasco en 1240. Por tanto, su tiempo histórico viene a coincidir con un Alfonso VII, rey de Castilla, rey de León, con todas las minoridades y con, hasta 1240, va a ser contemporáneo de Fernando III el Santo. Bien, en ese tiempo histórico se desarrolla la línea intelectual de Ibn al-Arabi y este hombre, su fundamento está en el Corán y en las tradiciones que están plasmadas en el Hadith, que es la recopilación de los dichos de Mahoma. Tiene influencias neoplatónicas, no puede ser de otra forma, porque las ideas lo que hacen es que permean las culturas. Por tanto, tiene influencias neoplatónicas y de místicos sufíes. La idea central es que los fenómenos que observamos son manifestaciones de verdades originales, que existe en un mundo ideal, pero por ello la realidad se sustenta en un mundo espiritual y metafísico que está fuera de nuestro alcance y del cual es perceptible, el mundo perceptible, lo que nosotros podemos percibir con los sentidos, es una mera sombra de ese mundo metafísico y espiritual. En consecuencia, dice Ibn al-Arabi, todo lo que existe pero no es Dios se divide en dos esferas: el macrocosmos, que es lo externo al ser humano, y el microcosmos, que es su mundo interior. Así que se trata de conciliar ambos mundos para que el hombre purifique su alma. ¿Cómo? Mediante la meditación y la contemplación. De esa manera, el hombre mejora, se perfecciona y alcanza la forma de la divinidad, literal. En consecuencia, mediante la disciplina religiosa y la devoción mística, el hombre se transforma en una copia de Dios. En ese momento ha alcanzado la categoría de hombre perfecto. Bien, esto es el pensamiento de este andalusí murciano, Ibn al-Arabi, que va a permear toda la cultura de tipo místico islámico que desde ese momento se va a dar como referencia en el mundo islámico. Y ese es parte de todo ello, es el fundamentos ideológicos de Khomeini. Claro, el problema es explicar cómo una revolución anti-Shah se convierte en una revolución teocrática. Ese es el problema. Explicarlo cuesta porque dice, si se inicia un proceso revolucionario donde está toda la sociedad que tiene diferentes sensibilidades y finalmente quien dirige ese movimiento revolucionario y lo materializa en sus últimas consecuencias son los clérigos, el resultado es una revolución teocrática. Pero en estos procesos revolucionarios, nosotros, los occidentales, siempre tendemos a ver causas sociales, políticas, económicas, sociopolíticas, socioeconómicas, pero se nos escapan conceptos hoy y desde hace 200 años en Occidente, conceptos tales como la religión y su importancia en la sociedad y su importancia para movilizar conciencias hacia un proceso revolucionario que aboque a un planteamiento, a un Estado teocrático. Y es que no tenemos que dejar de olvidarnos que los musulmanes no han hecho todavía las revoluciones intelectuales que ha llevado a cabo Occidente. No conocen un renacimiento, con lo que significó de ruptura con el mundo teocrático inmediato anterior, que era el medievo. No han hecho esa revolución, ese absolutismo ilustrado, donde se impone la razón frente a la fe y, desde luego, no han materializado esa separación de razón y fe en estados laicos donde la fe queda en el ámbito de lo privado y la religión, por tanto, no marca el paso.
Eso no sucede en el mundo musulmán y en consecuencia ese mundo musulmán, como veis en la parte inferior de la diapositiva, es fuertemente tradicional y conservador. Por tanto, en una sociedad musulmana que se ve enfrentada a una situación que está marcada por la búsqueda de ideales que cambien el estado de las cosas sociales, con paradigmas religiosos cuya meta es crear el Estado teocrático, creo que empezamos a perfilar y a entender hacia dónde podía llevar una revolución de estas características dirigida por este Ayatolá Khomeini. Nosotros, como antes he dicho, nos cuesta entender la vinculación en estos momentos del siglo XX entre religión y política, en estos momentos del siglo XX. Repito, no se os olvide, esto es un paréntesis, lo digo para que quede claro, que no hace tanto tiempo la religión movilizó, por ejemplo, en la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia, movilizó en torno a la figura de Fernando VII el Deseado. Y la gente se levantó contra los franceses porque fue movilizado bajo el grito de Dios, patria, rey. Consecuencia, no hace tanto tiempo nosotros hubiéramos comprendido mejor el significado de lo que está aquí descrito. Pero estamos en un Irán del último tercio del siglo XX, donde hay un importante grupo social con mucha ascendencia sobre su sociedad, los clérigos, que lo que quieren es aspirar al control del poder para llevar a Irán hacia un estado teocrático. Por tanto, nos lleva a preguntarnos, ¿hay fundamentos políticos en las revoluciones de signo religioso? ¿Es posible una constitución teocrática en el siglo XX? ¿Cómo de asimilable es ideología religiosa y los fundamentos políticos de una nación en el concepto occidental de lo que es la nación, que surge como concepto jurídico e ideológico a partir del siglo XIX? Esos famosos discursos de Fichte a la nación alemana en 1808-1809, con un Berlín tomado por las tropas francesas de Napoleón. Así que tenemos que pensar en todo lo que va dicho para comprender lo que estaba pasando en este momento y los hechos que van a venir después. Así que vamos a ver esos hechos como paradigma explicativo. Hay una evolución política y económica en Irán de años precedentes que hemos explicado en cursos en clases anteriores. Tampoco ayudó las pretendidas medidas de laicización que llevó a cabo el Shah. No le dio tiempo. Intentó separar Iglesia-Estado, poner a los clérigos y a la religión en una esfera diferente, pero, como antes he dicho, esa fatua, sobre todo y fundamentalmente cuando les trató de hacer esa reforma agraria que les limaba los ingresos dimanados de aquel concepto que llamamos manos muertas, esos bienes de manos muertas, concepto occidental para entender lo que estoy diciendo, esas propiedades de la Iglesia, en este caso de los clérigos chiitas, pues obviamente no le dio tiempo a permear, porque esa revolución blanca que llevó a cabo el Shah duró muy poco tiempo. Le dio tiempo, mediante la represión, como antes he dicho, y voy asentando esta idea en vuestra cabeza, le dio tiempo a suprimir la oposición de tipo liberal y de tipo marxista a través del partido de masas, el TUDET, pero no se atrevió, no pudo con los clérigos, por lo que antes hemos dicho, de la fuerte presencia que tenían en la sociedad. Ese modelo laico, como antes he comentado y ahora recalco, perjudicaba a los dirigentes religiosos, esa revolución blanca de la que antes estábamos hablando. El suceso, esta revolución blanca, es que no benefició a todos, como también explicamos. Benefició a las gentes del mundo urbano, creó una clase media, una clase de intelectuales. Además, agrandó las diferencias entre el norte y el sur, norte de Irán, siempre en torno al Cáucaso, más permeable a las ideas más avanzadas, frente al sur, más conservador, más tradicional, más agrario. Con lo cual, se puede decir que a finales de los 70 solo Khomeini era visto como el líder
el único líder capaz de cambiar las cosas. Como antes decía, es obligado a reflexionar sobre los motivos que hicieron triunfar a esa revolución teocrática. Y para ello me amparo en Ashworthy, que tiene un libro magnífico de 400, 500 páginas. Se lee en una noche. Si tenéis insomnio, lo podéis leer en una noche. Empieza con Zoroastro y termina más allá de Khomeini. Fijaros lo que dice Ashworthy. Dice, si revolución en el 79 no fue solo religiosa, ¿cómo triunfó convirtiéndose en teocrática? Y responde, porque la religión fue el soporte que cohesionó a la sociedad y le dio un fin común. Y sentencia, a diferencia de otras revoluciones destacadas, caso de la bolchevique, la iraní se dio porque hubo un levantamiento popular. Su triunfo fue el de las masas, expresión de una voluntad popular. Y es que si veis las fotografías, los vídeos de aquel momento, son masas las que están en la calle. De ahí la necesidad que tuvieron las fuerzas represoras de utilizar tanques y helicópteros. Campanini, que tiene un libro sintético magnífico sobre todo Oriente Medio, lo tenéis citado en la bibliografía, dice que es difícil de comprender. Irán tenía una sólida tradición de oposición al Shah y se fija de nuevo en lo que ya he avanzado, el partido de las masas, partido marxista, que tenía una amalgama de leninistas, trotskistas, maoístas, etcétera, tenía una fuerte presencia en la sociedad y en la sociedad iraní del momento, que además esa juventud militante pues aplicaba un modelo guevarista, que sufrieron una dura represión y que ellos no van a permear a la sociedad iraní. No la pueden permear porque para llegar a permear una sociedad que está fundamentada en los valores de la religión, en este caso islámica, que hay una serie de ulemas que están perfectamente imbricados en el tejido social en este caso de Irán, se necesita mucho tiempo para cambiar esas cosas y no hay tiempo, no hubo tiempo para tratar de permear esa sociedad con otro discurso ideológico. Así que ante esas dificultades va a haber jóvenes intelectuales que van a militar en un chiismo socialista. Claro, esto así a bote pronto y sin explicarlo chirría. Chiismo socialista. Parece que son dos palabras antagónicas, porque chiismo es religión y además qué tipo de religión, y socialista es precisamente lo antagónico de religión, en un discurso marxista, donde defiende el ateísmo como motor de rector. Claro, al-Shariati, que es este señor al que vamos ahora a referirnos, que es un hombre que vive de 1933 al 77, 43 años de vida, es un sociólogo iraní que estuvo en París, que estudió en París y conoció a los movimientos preindependencia argelinos, que esos sí estaban muy permeados de ideología marxista. El pensamiento de Ali Shariati es interesante tenerlo presente, porque si no, no entenderíamos situaciones que van a venir. Incorporó al corpus chiita ideas tomadas de la izquierda. Releyó la doctrina religiosa con oposición del clero conservador, que naturalmente no veía con buenos ojos lo que este hombre estaba planteando. Pero sobre todo es que no rompió de manera absoluta con el discurso religioso, no habló de la religión como opio del pueblo. Lo que él hizo fue partir de los mismos fundamentos que partían el clérigo chiita, de los mismos, del martirio de Hussein. Así que lo que hace es hacer una lectura distinta. ¿Qué sucede? Que los clérigos chiíes se empiezan a alarmar. El punto de partida para los clérigos chiíes, para el chiísmo duodecimano, es que el martirio de Hussein, que es lo que da aliento, origen y razón de ser a su manera de entender el Islam, el martirio es un símbolo de alejamiento del mundo. Recordad lo que ya hablamos en su momento cuando estuvimos hablando de la diferencia entre los suníes y los chiíes. Para los
suníes, que son la mayoría en el mundo musulmán, los chiíes son heréticos, son un grupo que no representa lo que para ellos representa el Islam, los suníes. Los chiíes, por tanto, viven en una suerte, ya lo voy anunciando en azul intenso, algo que el Islam sí que permite al fiel practicar, que es la disimulación, la taquilla. Vamos a ir avanzando. El Alí, eh, el chiismo duodecimano sostiene que el imán Mohammed al-Mahdi, descendiente de Alí, el padre de Hussein el martirizado, había desaparecido porque así se lo había pedido Dios en el 874 que se ocultara. Bueno, ahí sigue oculto porque no se ha hecho, no se ha materializado. Durante su ocultación, sostiene el chiismo, el mundo está lleno de tinieblas e injusticia, y su retorno, cual Mesías, servirá para encontrar la luz y la justicia. La lectura política de los chiitas es una actitud quietista de resignación mediante la disimulación. Hay que aceptar al poder, aunque el poder sea funesto. Se acepta el vasallaje a ese poder, pero se disimula. No quiere decirse que se acepte por convencimiento, se acepta por disimulación mediante ese proceso que ellos llaman taquilla y que al musulmán, al fiel musulmán, le es permitido, también a los sunitas. ¿De acuerdo? Se puede no pecar con un concepto cristiano de la idea, si en el fondo te mantienes fiel a tu fe y lo que practicas es este proceso de disimulación. La verdadera fidelidad, defienden los chiíes, los clérigos chiíes, es a los clérigos que están organizados jerárquicamente, que son independientes del poder y que viven de la limosna que reciben, que es obligatoria en el Islam. ¿Qué hace Shariati? Como antes he dicho, no cambia una coma del principio rector de este chiismo duodecimano. Él dice, no hay que resignarse. Resignación es esperar una recompensa en el más allá y en el regreso del Mahdi. Por tanto, no hay disimulación, no hay resignación. Lo que hay que hacer es rechazar la religión, rechaza que la religión sea el opio del pueblo. Rechaza que la religión sea el opio del pueblo. Es decir, que siendo un chiismo socialista, no compra, permitidme esta expresión, todo el discurso marxista. Os he puesto aquí de dónde viene esa idea de opio del pueblo que tanto hemos oído y que posiblemente algunos de vosotros sepáis de dónde procede, pero he querido traer la cita concreta. Esto lo escribió Marx dentro de una obra más amplia que se llamó Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel en 1844. Y él decía lo siguiente, os he sintetizado una parte de ese discurso. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu. Y destaco, la religión es el opio del pueblo. Pero él lo que va a hacer es centrar sus críticas no en la religión, sí en los clérigos reaccionarios. Como veréis, iba haciendo amigos, no cabe la menor duda. Así que él hace una propuesta. Es interpretar de manera singular la doctrina chií. Ya no hay que expresarse en forma de quietismo, de disimulación, flagelarse en la sura, esperar la llegada del Mahdi. Hay que dejar de lamentarse, hay que tomar las armas contra el poder malvado del Shah. Está llamando a la rebelión. Hay que seguir el ejemplo del imán Hussein y alzarse contra los usurpadores sunitas. Claro, la conclusión es un pensamiento de tipo mesiánico permeado por la influencia del marxismo y la lucha de clases. Sustituyó la fórmula tradicional de los musulmanes para referirse a Dios, que invocan siempre cualquier principio diciendo en el nombre de Dios el clemente y el misericordioso, por el nombre del Dios de los desheredados. Naturalmente, esto
no puede ser visto con buenos ojos por los clérigos ortodoxos y lo van a ver como una herejía. El epílogo que yo os hago a este discurso del pensamiento de Shariati es el fruto, su pensamiento, el fruto de un hombre que es creyente, de movimientos progresistas del mundo árabe de la década de 70 y 70, 60 y 70, que van a fracasar porque su discurso de los intelectuales está alejado de esas masas del pueblo. Trató de conciliar ambos mundos, progreso material con la asimilación por parte de las masas. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja, aunque parezca sorprendente, es que Khomeini, este hombre perfecto, va a combinar las ideas de Shariati con la tradición. ¿Y cuál va a ser el resultado? Un discurso que es reconocido por las masas. No es un discurso dirigido solo a los intelectuales por intelectuales. Es un discurso que tiene un calado de fondo social invocado por una persona como Khomeini, que es su líder espiritual. Va a permear a las masas. El liberalismo fue otro de los pilares de la oposición, como antes he dicho, pero evidentemente lo había perseguido el Shah. Todo lo que tuviera que ver con cualquier atisbo de oposición que no le representara un problema serio que pudiera perder el trono, como luego sucedió, evidentemente lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Campanini añade una reflexión que a mí me parece de vital importancia, por eso lo destaco. La secularización del Shah no había erosionado la envoltura islámica de la cultura popular iraní, como antes ya he dicho. La alianza entre los bazarí, las fuerzas económicas, los que manejan el comercio, los que tienen negocios en torno al comercio y al bazar, y los sulemas, poder económico y autoridad religiosa, no era ninguna novedad, como ya se vio en la Revolución de 1906. Pero ahora la unión entre burguesía religiosa, pequeña y media burguesía productora y estudiantes iba a tener un efecto explosivo. El caldo de cultivo es que en esa época de los 60-70, recordad que son los movimientos de descolonización, que el marxismo y el socialismo y la URSS son el ariete para tratar de cambiar este tipo de sociedades. Por un lado, son jóvenes militantes que reinterpretan el chiismo desde concepciones revolucionarias marxistas y la visión liberadora de ese tercer mundo, ese discurso socialista que hemos invocado a lo largo de esta clase. Y por otro lado, un clero reaccionario que es contrario a cualquier modernización. El mérito de Khomeini, dice Keppel, es hacer suyas las aspiraciones de los jóvenes militantes, permitiéndoles influenciar en la clase media urbana, modernas e instruidas, aproximándoles a su persona. Ese es el mérito de Khomeini. Ahí podemos empezar a comprender cómo Khomeini se convirtió en el líder único o en el líder respetado por todos, aunque fuesen antagónicos en el discurso o con el discurso religioso, para hacerse con el control del poder. Aquí tenéis a Ali Shariati en una foto del momento. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso revolucionario? Porque, como hemos dicho, había una parte significativa en ese movimiento que no era gente religiosa. Había gente que, en fin, era de corte liberal o incluso marxista, leninista y trotskista, como antes hemos invocado. La revolución triunfó es porque el apoyo chií dio cohesión interna y a los objetivos que se marcaron. ¿Cómo? Porque fue una acción de masas, ya que ha dado explicado, que expresaba realmente esa voluntad popular porque toda la sociedad iraní pedía un cambio rupturista. Lo capitalizó el clero chií que dirigió Khomeini. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fueron los pasos? Como hemos dicho al inicio de la clase y ahora lo recalcamos, el Shah trató de parar la modernización, perdón, la revolución. Trató de parar lo que ya era imparable. Nombró primer ministro a Sapur Bakhtiar, que nos tiene que sonar de aquella época, que era un hombre del Frente Nacional,
y que le había encarcelado en varias ocasiones. Por tanto, era un hombre que creía en la democracia parlamentaria. Era un hombre de la corriente de pensamiento de Mossadegh, el señor que hemos citado en las clases anteriores y que llegó a ser primer ministro y que nacionalizó la industria del petróleo. Mossadegh, Frente Nacional. Bueno, pues Sapug Bakhtiar formaba parte de ese movimiento, de ese partido político. Bakhtiar se puso al frente del gobierno y prometió elecciones libres y medidas para crear un gobierno constitucional. Lo que hemos dicho al inicio de la clase. Son medidas que ya llegan tarde. Están pidiendo esto, pero ya no le creen, porque van a ser dirigidas desde el poder. Algo así como me viene a la cabeza, perdonar la digresión, pero algo así como sin prisa, pero sin pausa. Me quiere sonar, pero lo digo a modo de ejemplo. Bakhtiar entonces va a prometer esas elecciones libres, pero es que resulta que no se encuentra con apoyos porque su propio partido le desautoriza. Y Khomeini, que desde París ya se ha convertido en el adalid de todo lo que es el movimiento en contra del Shah, lo desautoriza también. Así que Khomeini, que sí que regresa, como hemos dicho, en febrero del 79 a Teherán, va a crear un gobierno paralelo, porque realmente lo importante es empezar a tomar decisiones de gobierno para que no se produzca un vacío de poder. Pero para que no se produzca un vacío de poder, creamos un gobierno paralelo que nosotros controlamos, es decir, Khomeini. Los comités revolucionarios ya están en la calle, soldados desertores, miembros del Partido Comunista, fedayines, en fin, como todo el mundo entiende, porque estos procesos los hemos visto en televisión, la sociedad está en la calle reclamando un cambio radical. Se está empezando a controlar los edificios gubernamentales, que es controlar el poder, y el ejército opta por ser neutral. Bakhtiar va a dimitir y los revolucionarios se va a hacer con el control, mediante la creación de comités revolucionarios, y van a detener agentes del régimen. Aquí tenéis a este señor, Sapug Bakhtiar. Bien, se van a crear tribunales revolucionarios que van a juzgar y van a ejecutar a prominentes miembros del antiguo poder, entre ellos al jefe de la policía. Pero lo que se ha puesto en marcha es un proceso revolucionario. Ya veréis que no solamente se van a fusilar a personas o a justiciar a personas del antiguo régimen del Shah, también a revolucionarios, que toda revolución se come a sus hijos, devora a sus hijos. Khomeini pasa a controlar ese Consejo Revolucionario que realmente es la estructura auténtica del poder que en ese momento hay en Irán. Y eso lo controla Khomeini, un Consejo Revolucionario. Todavía en ese Consejo Revolucionario hay distintas sensibilidades, pero las dirige, o por encima de todos predomina Khomeini, que además tiene algo a favor que no tiene el Estado, que está en descomposición, y es una retícula que permea toda la sociedad iraní hasta las aldeas más remotas, que es esa red de mulás, de clérigos que están controlando el poder regional y el rural. Por tanto, fijaros que no solamente está controlando ese consejo revolucionario, sino que a través de esa correa de transmisión, que son la red clerical, pues está controlando hasta el último lugar de Irán. El problema es que Irán, que tiene 3 veces la extensión de España, ya lo hemos dicho en diferentes clases, 3 veces la extensión de España, no es una unidad si no se fuerza la unidad. Así que siempre que hay procesos que hablen la espita a una revolución o a una transformación, las sensibilidades del norte son distintas a los del sur. También lo hemos dicho. Y en consecuencia, esa gente va a estar buscando posibilidades de segregarse, de segregarse. Naturalmente, ya en la época de la Primera Guerra Mundial explicamos cómo hubo un movimiento en torno al Cáucaso que fue revolucionario y que se terminó creando una república soviética en Irán, que cayó por su propio peso cuando los revolucionarios bolcheviques la abandonaron a su suerte. Pero es que está el Kurdistán.
es que va a salir en este momento, pero va a salir en las clases siguientes. ¿Por qué? Porque como dijo abajo, destaco en la parte inferior de la diapositiva, los kurdos siguen buscando su estado, son usados y abandonados según conviene. Claro, en este momento los kurdos, que el Shah ha apoyado a los kurdos de Irak que están reclamando autonomía, los kurdos no tienen, son una nación que no tienen estado y que tienen una ubicación en lo que hoy es parte de Turquía, lo que hoy es el norte de Irak, Mosul, y lo que es también la zona del Kurdistán iraní. Y esos kurdos, que no son un Estado, pero se consideran una nación porque tienen una cultura y una religión propia, están en busca de un Estado, pero no se les reconoce por las autoridades, por las potencias internacionales. Así que en este momento son usados o bien por Khomeini o bien, perdón, o por el Shah, que los estaba utilizando para erosionar a Saddam Hussein, pero en los acuerdos de Argel de 1975 se repartieron las fronteras, como ya expliqué en la clase pasada, y los kurdos pasaron a ser reprimidos, en este caso los kurdos iraquíes, por Saddam Hussein. Así que los kurdos, como digo abajo, siguen buscando su estado. En marzo del 79 se hace un referéndum. Claro, hay que crear un nuevo marco jurídico, una nueva planta política. Y esa nueva planta política pasa por dotarse de una nueva constitución, porque la que había, la de 1906, ya no sirve. Así que hay unas elecciones y hay un referéndum y surge el concepto de República Islámica. En mayo se crea un cuerpo de guardianes de la revolución, muy importante, porque en el fondo lo que se está buscando es tener una fuerza de choque, milicianos, que se opongan con las armas en la mano a lo que es la fuerza coercitiva autorizada, legal del Estado. El Estado es el único dentro de un Estado de derecho que tiene capacidad coercitiva legal a través de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad del Estado. Bien, dicho esto, en este momento es un Estado que está en descomposición, un ejército que ha sido fiel al Shah. Obviamente hay que crear un ejército paralelo, estos guardianes de la revolución, que, como se les denomina por parte de Ashworthy y su comportamiento no ofrece ningún género de duda, son matones callejeros conocidos como Hezbollah. El partido de Dios es lo que significa Hezbollah. Hoy día sale mucho en televisión porque hay un partido de estas características en el sur de Irán, de Líbano, perdón. Bien, y lo que hay que hacer es pagarles. Para eso, lo que va a hacerse es conseguir apoyos sociales repartiendo la riqueza, en este caso de la Fundación Pahlavi, se entrega a estos oprimidos. Y hay unas fases de ejecuciones. De ejecuciones significa no de ejecución de un proceso, de un proyecto, sino de ejecuciones sumarias que terminan llevando a la muerte a los opositores, a los que se les considera enemigos de la revolución. Aquí tenéis citados algunos de ellos. Los jóvenes islamitas radicales son la punta de ariete. Actuarán contra todo lo que se oponga a las ideas jomeinistas, aunque hubieran participado en la oposición. Estamos diciendo que la revolución suele también uh, comerse, asesinar, sacrificar, perdón, a sus propios hijos. Bueno, pues quizá aquí tenéis un ejemplo de lo que quiero expresar con este cuadro de Rubens. Lo que sí está claro es que nunca, hasta ese momento, con todo el poder que los clérigos chiíes habían tenido a lo largo del tiempo de la sociedad iraní, nunca habían gozado con tanto poder como con Khomeini. Pero Khomeini era un advenedizo. Había otros ayatolás que eran importantes y que estaban reconocidos por la sociedad. Así que a esos individuos también hay que reprimirlos. Y Khomeini y los suyos lo llevaron a cabo y terminó triunfando por encima de todos ellos. Y esos clérigos van a juzgar de acuerdo con sus principios rectores y morales, que es la Sharia, que la ponen en pie en este momento y se consagra en la Constitución. Hay que crear
un cuerpo político que aglutine a ese movimiento que, siendo un movimiento impulsivo, un movimiento de tipo espontáneo, hay que dirigirlo y hay que canalizar esos esfuerzos hacia qué, hacia un movimiento revolucionario, convertirlo en un partido político, en un movimiento político, y se hace creando el Partido Islámico Republicano. Se convocan elecciones amañadas y por esa razón los restos de liberales y de marxistas que quedaban todavía sin ser reprimidos no van a participar. Y eso va a ser un error de cálculo, porque no participar en las elecciones es dejarlos fuera de la Asamblea Constituyente. Y dejarlos fuera de la Asamblea Constituyente va a significar que no va a haber oposición cuando se aprueben los distintos artículos que reglamenten la nueva Constitución. No sé qué pudieran haber hecho. Lo cierto es que deciden no participar en la redacción del texto. Posiblemente porque tuvieran claro hacia dónde iban a caminar ese nuevo texto. Posiblemente. Lo cierto es que no participaron. De alguna manera se puede decir que no es exactamente igual, pero sí recuerda en esos procesos de idas y venidas que yo suelo hacer para explicar cosas a lo que sucede cuando se articula la Constitución de la Segunda República. Pilló a contramano a los partidos de derecha, las elecciones de junio del 31 pillaron a contramano a los partidos de derecha y solamente no se presentaron cohesionados y solamente hubo una ligera oposición por parte de los partidos de corte más o menos filio-clericales como el Partido Nacionalista Vasco. Poco pudieron hacer, ciertamente, porque no estaban presentes. No se dan las mismas circunstancias, repito, pero sí lo recuerda, y la Constitución de la Segunda República, en unas elecciones de junio del 31 que había ganado ampliamente la coalición, la conjunción republicano-socialista, fue una Constitución que giró en un sentido ideológico. Me ha venido a la cabeza y quería compartir con vosotros esta opinión. Por tanto, quedan los ulemas como fuerza mayoritaria y el resultado es, pues fijaros, el resultado es que la idea central de esa nueva Constitución es dejar las tareas de gobiernos en manos de los laicos, sin ningún problema. Crear un líder supremo religioso vigilante que aplique de forma, la forma islámica de gobierno. Se consagra la figura de un presidente del Majlí y unos ayuntamientos que serán elegidos por sufragio universal. Ahora bien, se crea un consejo de guardianes, 12 clérigos y jurisconsultos, que tienen poderes de supervisión sobre los candidatos a las elecciones y poder de veto a todas las leyes dimanadas del Majlí, que se supone que representan a esa voluntad popular, pero de unos individuos que antes de salir, de ser convocados a las elecciones, han sido filtrados por el Consejo de los Guardianes. Pero a pesar de eso, tienen capacidad de veto a lo que se apruebe por parte del Parlamento. El texto constitucional consagraba el poder de Jomeini y de sus sucesores, que siguen en el poder. Poder a elegir a la mitad del Consejo de los Guardianes y a todos los altos cargos de las Fuerzas Armadas. Jomeini va a hacer un uso práctico, mixto, del gobierno. Se va a valer de la Constitución que ha sido diseñada y aprobada de acuerdo con sus principios rectores. Se va a valer ahora, ya sí que es constitucional y o anticonstitucional, si la norma que se apruebe queda fuera del marco textual de la Constitución. Entonces lo que va a hacer es valerse de la Constitución para afianzar su poder, pero no va a desdeñar el uso de la violencia para lograr sus propósitos. Su poder era tal que tenía la iniciativa política y a sus rivales solo les quedaba debatirlas. Esto es el Senatus Consultus de Napoleón en la Constitución de 1800, no recuerdo si 1806 o 1810, no recuerdo, es un Senatus Consultus.
Él dictamina, él decide y lo que hace el Senado es simplemente convertirse en una cámara de registro de las disposiciones que llegan desde el poder. Pues fijaros, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. El poder que tenía era de iniciativa política y a sus rivales solo les dejaba la posibilidad de debatirla. Nada más, debatirla, pero no rechazarla. Aplica este principio de este clérigo y político del que ya hemos hablado 2 clases atrás, Modarres, que decía, el que da primero da 2 veces, que sean otros quienes lo lamenten, no te hagas la víctima y no te quejes. El otro caballo de batalla es esos milicianos que están en la calle y que con la cachiporra reconducen a todo aquel que sea contrario a estos principios doctrinarios. El régimen se valió, por tanto, de la ley controlando el poder y de esos matones de Hezbollah asaltando redacciones y sedes de partidos políticos. ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Os suena, verdad? Porque en el fondo, esto lo hacían las organizaciones de las SA en la Alemania de los 30. Esto es fascismo en estado puro. No cabe la menor duda. Bueno, pues estos señores, bueno, pues eran el brazo armado de la revolución. Así que la violencia y la intimidación fueron la guía para imponerse y eliminar a la oposición. El régimen creó un aparato de propaganda incautando periódicos y cediéndoselos a esta fundación de los oprimidos, que es la que va a vertebrar las ayudas económicas a todos los partidarios de la oposición, perdón, de la revolución. Y se va a crear un ministerio de seguridad, como es natural, hay que crearlo, y una policía política que acabe con la SAVAK, que era la que defendía al régimen. ¿Cómo se produce el proceso de la toma de rehenes? Antes dije que esta sensación de antiimperialismo tan visceral, tan marcadamente anti-británico y anti-norteamericano, que estaba justificado en el principio de que la riqueza que tenía Irán, que era el petróleo, no quedaba dentro de Irán, sino que por fuerza de los hechos, primero se lo quedaba la Anglo-Iranian Oil Company, que luego, después de en los 30 hubo un reparto en los que se quedaba con un 30% y una concesión hasta los 90 del siglo XX, y que la nacionalización de la industria del petróleo por parte de Mossadegh llevó a un reparto del 50%, creando una empresa mixta. Todo eso exacerbaba los sentimientos anti-Occidente, porque además, como también dije el otro día, el propio Khomeini, en ese proceso de capitulaciones que firmaba el régimen del Shah con los norteamericanos, decía Khomeini que si un cocinero norteamericano atropellaba al perro del Shah, recordad el texto, el Shah no podría reclamar a ese cocinero por ese atropello de su perro. En cambio, al revés sí podría ser posible. Es decir, que todo eso es un caldo de cultivo, un ambiente antiimperialista de la época de los 70 y los 80. Lo hemos vivido, recordadlo simplemente. Faltaba, por tanto, que saltara la chispa. Esa chispa va a ser la autorización que le van a dar en los Estados Unidos a Reza Pahlavi, a Mohammad Reza Pahlavi, para que se vaya a tratar del cáncer que padecía. De hecho, en noviembre del 79, este hombre va a los Estados Unidos y va a morir en julio del 80. Y eso va a hacer que los estudiantes, por supuesto que dirigidos, invadan la embajada, tomen como rehenes al personal de esa legación diplomática. Hay una película que seguramente habéis visto porque ha sido muy vindicada, se llama Argo, supongo que la habéis visto, la han pasado por televisión no hace mucho, la tenéis en las plataformas estas de televisión, si tenéis oportunidad, no he sido capaz de encontrarla, que esté libre, pero bueno, la tenéis en las plataformas. Argo relata una parte de lo sucedido, porque en fin, hubo 6 miembros de la legación diplomática que se ocultaron, salieron por una puerta trasera y se ocultaron en el domicilio del embajador
canadiense. Y lo que cuenta es la operación que pusieron en marcha para sacarlos de allí a plena del día y sin una fuerza militar que los recuperase, porque no se trataba de eso. Y también, y eso sí que os pasaré el enlace, tenéis este documental de 48 minutos de duración que lo que hace es recoger la historia secreta de esa película en la que se fundamentó el guionista y el director para llevar a cabo esa película. Os pasaré el enlace. Lo que sucedió con esa toma de rehenes es que pasó de ser una algarada estudiantil a una acción política porque Khomeini les respaldó. Aquí tenéis la carátula de la película, por si no la habéis visto. Y vamos a hablar de esos primeros gobiernos de esa República Islámica. Todos y todos los gobiernos, no podía ser de otra manera, por lo que llevamos visto, fueron tutelados por Khomeini. Fueron cayendo a medida que Khomeini se fue radicalizando. Claro, no se nos olvide que en 1980, para complicar más las cosas, Saddam Hussein decide aprovechar la oportunidad para atacar Irán. Así que la radicalización también tiene una razón de defensa. Pero vayamos a los hechos. En una obra que tenéis citada en la bibliografía, Rodríguez explica muy bien esa transición política que yo sintetizo de la manera que veis aquí. Fracaso de los monárquicos. A este señor, Sapur Bakhtiar, le encargan gobierno. Fracasa. Fracaso de los moderados, de este Mehdi Bazargan. Dirigía un gobierno provisional creado por Khomeini. Dirigió una coalición de partidos, incluidos liberales y algún monárquico. Trató de resolver la crisis de los rehenes, pero cuando se tomó la embajada, se pudo comprobar que algunos de los miembros de su gobierno estaban apoyados por los Estados Unidos. Lógicamente, no era una persona de confianza, al menos parte del gabinete. Lo curioso es que ese hijo espiritual de Khomeini, que va a radicalizar la acción de gobierno, también va a fracasar. ¿Por qué? Porque Bani Sad, que es como se le conoce el hijo espiritual de Khomeini, llega al poder con apoyo del propio ayatolá. Va a aplicar políticas populistas y nacionalizaciones. Se había dicho que se trataba de llevar el petróleo a la mesa de cada uno, los ingresos del petróleo, a la mesa de cada uno de los iraníes. Este señor, mediante esta acción política, está en ese camino. Rechazó el reconocimiento de la deuda externa iraní. Eso ya en cualquier golpe de Estado que se precie, lo primero que hacen los golpistas es reconocer los compromisos internacionales del país en el que han dado el golpe de Estado. Porque así se están ganando, al menos, la neutralidad, si se quiere, de aquellos que tienen intereses en ese país. Bueno, pues este señor no reconoce la deuda externa iraní. Permitió la creación de comités obreros de autogestión. Fijaros qué significado tiene. Esto recuerda a cogestión, a socialismo, comités obreros de autogestión. Castigó fuertemente las importaciones. Esas medidas van a generar inestabilidad. En pleno proceso revolucionario se lleva a cabo una revolución. Quiso capitalizar la guerra con Irak para ganar el apoyo popular frente al clero. Eso ya eran palabras mayores. Capitalizar la guerra, en tanto que no miembro de la clerecía, pues eso ya fue suficiente para que Khomeini lo destituyera. Se va a desatar una etapa de terror. Ya hemos dicho que toda revolución sacrifica a sus propios hijos. El objetivo es imponer el gobierno de Dios. No se acepta otro. Imponer el gobierno de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es la herramienta? El terror. Es la fase crítica de toda revolución. Sirve para destruir las viejas estructuras y sus dinámicas. Es la antesala de las tendencias totalitarias de los regímenes revolucionarios. Aunque vamos a explicar
en breve, también de forma breve, la guerra, recordad el contexto. Y por eso lo destaco. Entre el 81 y el 83, la guerra con Irak y la guerra civil se dan a la vez. La guerra con Irak llegará hasta el 88. Pero en este momento estos mujahidines y estos extremistas clericales van a posicionarse en contra de esa revolución. Han ido evolucionando, han pasado de un apoyo a la revolución a un apoyo a los iraquíes. Estos objetivos de los mujahidines van a ser la eliminación de los líderes, van a buscar agotar el liderazgo religioso y se estima que 2.000 religiosos, incluidos colaboradores de Khomeini, fueron asesinados por estos mujahidines. Creo que tenéis en la cabeza imágenes de cómo el régimen de Khomeini fusilaba a estos mujahidines cuando los alcanzaba. Hay una lucha directa con fuerzas religiosas que se están apoyando en el descontento de la sociedad, que se las prometía felices, pero que se encuentran en un proceso revolucionario y en una guerra que les han declarado. Hay un levantamiento general. ¿Cuál es la respuesta del clero? Brutal. Brutal. La expresión que mejor lo define es brutal. El imán Ali Khatami está al frente del poder. Va a crear un triunvirato. Está formado por estos señores, Gitani, Tabrizi y Lajevardi, que va a darles el control del poder judicial. Es decir, se va a revestir la represión bajo una fórmula jurídica. El instrumento serán las milicias, los milicianos que están al servicio del poder, en este caso, los pasdarán, que son los guardianes de la revolución. Van a ser la carne de cañón. Van a ser los que saquen al final la revolución adelante y van a ser también la carne de cañón en el frente de batalla. Lo vamos a ver a continuación. El argumento justificador de los miembros del triunvirato es que no deja ninguna duda. Fijaros lo que dice Khatami, que es el creador del triunvirato. Una cura de emergencia para la sociedad, purgarla de elementos corruptos. Solo un sincero extremista en una revolución puede matar porque ama al hombre. Puede lograr la paz a través de la violencia y liberar al hombre esclavizándolo, perdón. Bueno, en fin, no hay ninguna duda de lo que se buscaba y encima era por el bien del hombre. Mata al hombre porque ama al hombre. Bien. Tabrizi decía, no podemos practicar la compasión o perdonar cuando nos enfrentamos a tanta gente rebelde. Y Gilani decía, el Islam no permite que los heridos rebeldes sean hospitalizados. La edad no es obstáculo para las ejecuciones. Por eso justificaba que se asesinaran a muchachos de 12 años. El resultado es 20.000 muertos y 40.000 prisioneros. Este discurso de Tabrizi, en estos procesos de comparación, me recuerdan al argumento que dio este lituano en la revolución bolchevique de 1917-18 a propósito de las checas, que era el Comité de Seguridad, el acrónimo de Checa, y decía, nosotros no recuerdo el texto, el texto es amplio, pero sí la idea. Nosotros no juzgamos, no es la misión de la Checa juzgar. Nosotros solamente preguntamos a qué clase pertenece. Esa respuesta da la sentencia del individuo. Este Tabrizi, 60 años después, viene a decir algo parecido. No podemos practicar la compasión o perdonar cuando nos enfrentamos a tanta gente rebelde. La revolución, como destaco en la parte inferior, triunfó con sangre y a su consolidación ayudó la guerra con Irak. Esa guerra que duró 8 años, del 80 al 88. Las causas, es difícil concluir una única versión. Las opciones
que vienen esgrimiendo los distintos especialistas son: Saddam quiso recuperar lo perdido en Chad el Arab en los acuerdos de Argel del año 75, que explicamos la clase pasada. Evitar posible levantamiento de los chiíes iraquíes azuzados por ese movimiento revolucionario en Irán. Los chiíes, hasta los 60 del siglo XX, han sido ciudadanos de segunda categoría en el Irak, que es fundamentalmente sunita, aunque ya lo explicaremos. No me puedo entretener ahora, lo explicaremos cuando hablemos de ello. Jomeini justificaba la actitud por marginación de los chiíes iraquíes ante los sunitas. Venía desde el inicio de la asistencia, el régimen de Saddam era laico y apoyó al partido chií Dawa, que intentó asesinar al primer ministro Tarek Aziz, que todos hemos visto en televisión hasta no hace mucho. E Irak lo que hizo fue expulsar a 100.000 chiíes a Irán. O sea que, como veis, cuando los británicos inventen Irak en 1920, están creando un problema, pero ya hablaremos de ello. El error de cálculo de Saddam Hussein fue: creyó que la URSS le apoyaría cumpliendo el Tratado de Amistad del año 72. También que lo harían la mayoría de los países árabes, que eran de confesión suní, como el propio Saddam. Benevolencia de los países occidentales, sobre todo de los Estados Unidos, porque Khomeini se declaró enemigo acérrimo de los norteamericanos y tenía secuestrados a miembros de la embajada norteamericana. Confiaba en que el material de guerra soviético fuera superior al iraní norteamericano y que le ayudarían las purgas que los islamitas habían provocado en las Fuerzas Armadas. El error de cálculo de Saddam fue, siguiendo este relato, es que supuso que los iraníes árabes no persas que vivían en Irán se alzarían en armas. Por eso usó la ideología en su apoyo. Llamó a la guerra relámpago, duró 8 años, pero sobre todo la llamó la Qadisiyya de Saddam, en alusión a la batalla de Qadisiyya del 636, cuando los árabes derrotaron a los persas y acabaron con el imperio sasánida, que hemos visto en arte, cuando acabaron con el imperio sasánida. La realidad fue muy distinta porque las fuerzas iraquíes estaban mal dirigidas y tenían un escaso espíritu ofensivo. Los ataques preventivos aéreos, quiso rememorar lo que hizo Israel en la Guerra de los 6 días, no fueron eficaces. La aviación de Irán contraatacó y dañó gravemente a la aviación iraquí y a la central nuclear de Osirak. Los iraquíes no fueron recibidos como libertadores. La amenaza era que una guerra relámpago se iba a convertir en una guerra larga y para eso no tenía ni hombres, ni reservas, ni dinero. Irán, como antes he dicho ya a lo largo del curso, es 3 veces el territorio de España y tenía 3 veces más población. Irak tenía las mismas fuerzas movilizadas con una población inferior. Imaginaos lo que significaba. Los hechos de guerra, muy brevemente, no es una historia de historia militar, pero la fuerza aérea iraní resultó más eficaz que la contraria y destruyó también a la marina iraquí y pudo retrasar con sus ataques el avance de los carros iraquíes. Irak tuvo que ponerse a la defensiva por falta de reservas, aunque destruyó tanques iraníes. Pero eso le retrasó en el avance y dio tiempo a que los iraníes pues se enfrentasen a los muyahidines como antes hemos comentado, que pasaron de combatir a Irak a acercarse al régimen de Saddam y cometer atentados, como antes he explicado. Los duros de la revolución lograron que la Guardia Revolucionaria pasara a dirigir la guerra. La guerra derivó en un enfrentamiento de posiciones, bombardeo, artillerías, misiles, trincheras, gases tóxicos, que lo usó Irak, si os acordáis, y usó infantería suicida, los guardianes de la revolución. En el 82, ante un riesgo real de pérdida de la guerra por parte de Irak, Estados Unidos se moviliza. Pasó a enviar material de guerra. ¿Cuál era el argumento de los norteamericanos? Estados Unidos no puede permitirse la derrota de Irak, dijo Ronald Reagan. A nadie le interesaba el triunfo del Irán de Khomeini. La URSS
Estaba molesta con Saddam porque no le consultó la ofensiva, lo exigía ese tratado de alianza. Y estaba deseosa porque no se rompiera el equilibrio de la Guerra Fría, así que dejó de enviar material de guerra. Las monarquías petroleras del Golfo estaban temerosas del triunfo de Irán. Le dieron cuantiosos préstamos a Irak. Se dice que Kuwait, la deuda que tenía Saddam Hussein Irak con Kuwait era de 50.000 millones de dólares y que acabada la guerra le pidió Kuwait que se lo devolviera. Hay quien piensa que detrás de la guerra, de la invasión de Kuwait, está esta deuda multimillonaria. A Irán, fijaros quién le apoyaba, la Libia de Gaddafi, Corea del Norte y Siria. Irak, empero, no levantaba la cabeza. Desánimo y desafección. Pidió un alto el fuego. Pero Khomeini fue a por todas. Declaró que solo pararía derrocando a Saddam e implantando en Irak, la República Islámica. Finalmente, Irán, más motivado, invadió Irak, animó a los chiíes a sublevarse y apoyó a los kurdos, de los que antes hemos hablado, que son usados y abandonados según conveniencia. La guerra duró hasta el 88 porque Irak e Irán recibieron material militar. Es decir, que sabían todos que iban a acabar en tablas, pero les interesaba alargar la guerra a las potencias, por supuesto. Al final, el peor parado fue Irán, que perdió credibilidad y terminó... Irak. Donde dice Irán quiere decir Irak. Perdió credibilidad y fuertemente endeudado con las monarquías del Golfo. El resultado, 600.000 iraníes muertos, 400.000 iraquíes y 2 millones de heridos. Aquí tenéis un epílogo musical y aquí tenéis una semblanza de la bibliografía de la que me he valido para esta clase de hoy. Y como siempre digo, en estos momentos llega el momento de preguntarnos si hay preguntas. Así que si